Oye, ya está de vuelta, la gente la echaba tanto de menos, me preguntaron, me llegaron mensajes así como, oye, ¿dónde se fue la Mili? Ya no sigue la Mili. ¿Dónde? Sí, está de regreso finalmente. Después del tour francés, sí. Después de su tour francés. Mira, ahí está la cámara, ahí puedes está. A ver. Ahí estoy, ya. Sí, pero después va a estar solo tu plano y ahí tenés que chequear bien cómo te ves. Para que no te tape el micrófono la cara, porque nuestros micrófonos son muy grandes, entonces a veces nos tapan la carita. Son como el porte de la cara. ¿Cómo estás, Mirai Lobos? Bien, da media da vuelta todavía, porque fue intenso viaje y muy... Sí, pues tuviste un mes y medio fuera. Un mes y medio, con muchas cosas que sería interesante compartir en algún minuto, por lo demás, de cosas relativas a nuestros temas. Claro, ¿qué está pasando con el teatro en París? Claro, bueno, al mismo tiempo era verano, entonces la verdad es que cartelera alcancé a ver un Marivaux y después vi una cosa de danza y eso, la verdad. Pero las conversaciones, en fin, como lo que está el en encuentro aire, con la gente. Sí, es un momento interesante. Interesting. Oye, nosotros vamos a hablar de Shakespeare. Y uno dice, pero ¿por qué seguimos hablando de Shakespeare si el señor, o sea, ya han pasado literalmente 4 siglos desde su deceso? Sí. Y uno dice, ¿por qué obras que fueron escritas hace más de 400 años siguen siendo contingentes o siguen siendo, luego vamos a hablar si son contingentes o no, siguen siendo tomadas? Y este año nos pasó, en lo que va de este año, se remontó Noche de Reyes, eso fue lo primero que pasó, en el Teatro Nacional Chileno, dirigido por Rodrigo Pérez. Después se remontó también en el Teatro Nacional Chileno Romeo y Julieta. Después en el Teatro de la UC se montó una versión que a mí me gustó mucho, Hamlet Multitud. Y ahora en el Teatro de la Universidad Mayor, y quizás eso tiene que ver, no sé, no lo tengo investigado, porque todos estos proyectos fueron hechos con un apoyo nuevo que está desde el Ministerio de la Cultura a teatros universitarios. Así que no sé si les habrán pedido temática común o algo así, pero lo averiguaremos. Pero ahora, entonces, desde la Universidad Mayor van a poner El Rey Lear, que eso se estrena la próxima semana. Entonces, y uno dice, a ver, ¿cómo tanto Shakespeare? No, pero al mismo tiempo, cada cierto tiempo aparecen películas. Sí. Y Shakespeare parece que fuera algo que es parte de la cultura pop. Hoy día está muy instalado, ¿cierto? Ser o no ser y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero preguntarte, Mili, como persona de teatro, ¿qué significa Shakespeare para ti? Es una vasta pregunta. Tus preguntas siempre abren muchos campos de interpretación. Pero yo creo, no sé si lo voy a responder de manera personal o transpersonal, ya que estamos con este libro maravilloso de Jung que me acaba de ser ofrecido. Entonces eso, no sé si es tan personal lo que voy a decir y puede que sea bastante perogrullo, pero creo que la metateatralidad que instaló y que de ahí en adelante se quedó en el teatro, que instaló, Shakespeare, es siempre una fuente de exploración para personas de teatro. O sea, porque una misma, haciendo teatro, está recurrentemente en esa pregunta de si es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera en el sentido del rol, ¿no? Como que el rol permite acceder a una esencia, de alguna manera, que la vida no permite. Entonces, creo que la exposición permanente en los distintos textos de Shakespeare, desde las primeras comedias más ligeras, por la etapa trágica, la etapa final, como de tragicomedias, en fin, más melancólica, en todas sus variantes, algo que es muy particular de su escritura es esa cuestión barroca como de la recursividad, ¿no? De como de mostrar el medio a través del cual... El metalenguaje que le dijimos en el siglo XX. El metalenguaje tan del siglo XX, el metalenguaje. Exactamente. O sea, Shakespeare hizo metalenguaje 4 siglos antes. Claro, lo que pasa es que es bonita la historia, o sea, yo no soy un especialista en lo absoluto, pero sí uno sabe más o menos que en su escritura se integraba bastante de la improvisación de los actores y las actrices. Bueno, no, los actores. Perdón, se me vino como... entonces, ese tipo de improvisaciones permitió incluir en la escritura misma cosas como ahora te toca a ti.
Claro. hablar, por ejemplo. Ujú. Y eso coincide con el rol de, qué sé yo, en un diálogo yo te digo, bueno, ahora te hago yo la pregunta y te toca a ti responderme. Ujú. Entonces, la manera en que está escrita es metateatral también porque viene del mecanismo de construcción mismo de esa O dramaturgia. sea, no necesariamente las obras estaban escritas antes de Exactamente, no había necesariamente una premeditación acerca de la metateatralidad, como pensar, estoy haciendo teatro, entonces voy a hacer que el teatro hable del teatro y de cómo se constituye, sino que en el transcurrir mismo del proceso teatral ocurrió. Ahora, dijiste varias cosas en una frase corta, pero rica, digamos, en interpretaciones, que es que también decías que es muy pop, por ejemplo, y qué sé yo, y es que yo creo que hay algo a considerar importante, que es que Shakespeare, está todo este mito de que Shakespeare eran muchos autores, Sí. o que no era Shakespeare y qué sé yo, al parecer, según Esta entidad, digamos. esta entidad, pero según gente bien especialista, al parecer no, Shakespeare realmente existió y toda esta mitología de Ahora, si ser era William múltiple. Shakespeare o era otra persona, es otra cosa. No, claro, pero una persona. es una persona que escribió todo eso. Pero lo que sí, que recicló historias que ya estaban. Ujú. Entonces, creo que pensarlo más bien como un pasador de historia nos puede servir a comprender su vigencia. Con este Platt, claro, en Chile. Exacto. Que es como, él pone en marcha un mecanismo de recuperación de historias que andan en el ambiente, que andan dando vuelta, mitos, las reacomoda un poco, algunas las toma tal cual. Entonces, en el fondo es como que permite, es como, siento yo, es un autor que dio permiso a que eso pudiera seguir ocurriendo. Entonces, no es como nada, diría yo, es tan inaugural. No es... Lo que es inaugural es una reunión de géneros, que lo hace muy particular, y además una escritura que es de una fluidez que yo creo que cuesta encontrar en otra lengua que no sea el inglés, por lo demás, ese ping-poneo. Eso por una parte. Entonces, lo pop creo que es como una especie de nube, digamos, que atraviesa la historia de la humanidad. Entonces hay ciertos campos de pertinencia en periodos históricos que hacen que una historia resuene más que otra, pero en el fondo todo eso está en una especie de noósfera, como decía Edgar Morin, que es muy bonito, eso, como una especie de atmósfera de conocimiento humano que está ahí. Y por eso también nos hace sentido. Por eso nos hace sentido. Siempre va a caer en algún campo de pertinencia las obras de Shakespeare. Y lo otro en la escritura, que digo a propósito de la vigencia o de la presencia actual, yo creo que hay algo en el ritmo mismo que es muy serial, que es muy parecido, siento yo, aunque tampoco tú conoces muchísimo más que yo en series, pero hay algo en el ritmo de esa escritura que es como de las series un poco, personajes que entran y salen. Entonces creo que coincide estilísticamente también con la época. Igual voy a dividir tu respuesta en dos para que entremos a picar. Una que tiene que ver con el tema del metalenguaje y la recursividad del teatro. Hay algunas obras donde eso es súper obvio, como Hamlet, y por si alguien no lo sabe, hay una parte en donde el príncipe Hamlet, alertado por el fantasma de su padre de que fue asesinado, él dice que lo vengue, ¿no? Y él le encuentra que una buena manera de poner en evidencia a los asesinos es llevar cómicos a el castillo, ¿cierto? Para que les representen el crimen a el rey y la reina. Y para que a través de esa representación ellos se sientan apelados, y Hamlet dice, los voy a mirar y me voy a dar cuenta si efectivamente se sienten culpables, si son culpables. Ahí hay un ejercicio que me parece muy lindo, y claro, yo lo tengo muy fresco porque lo vi hace poco en Hamlet Multitud, que tiene que ver con el poder potencial que tiene el teatro para levantar la verdad, levantar verdades ocultas. Entonces, cuando hablamos de recursividad, y ahí va la pregunta, no solo hablamos de poner en evidencia que esto es una construcción, sino también de subrayar las posibilidades que tiene el teatro de levantar verdades que no necesariamente van a aparecer del diálogo cotidiano. Claro, habría muchas, como siempre, muchas maneras de responder o de pimponear tu pregunta. Una que me parece menos explorada quizás es, y que se me ocurrió ahora, es la figura del loco. Como que en todas las... ¿Del bufón? Del bufón, sí, la figura del bufón. Que
prácticamente todas las obras hay un bufón, ¿sí? Y no solo Shakespeare, también de la tradición después de qué sé yo, el teatro clásico español, francés, que es el bufón encargado de decirle la verdad al rey, ¿no? Y que hace el loco, Sí. supuestamente dice tonteras. Y ese rol también, si uno lo pone como en macro, digamos, es el rol que podría jugar el teatro en los mecanismos sociales, ¿no? Como también es el loco, como que hacemos el loco un poco, Sí. hacemos los payasos, Están jugando, están jugando. Además que es bonito, yo lo pensé mucho viendo Shakespeare, es como que en inglés you play, the players play. Sí, Entonces, sí. como los actores juegan, pero los jugadores juegan, que es Sí. como se habla de la gente que hace teatro, los jugadores juegan. Sí. Creo que en francés también hay como un acercamiento. Sí, jugar. claro, también es jugar. Claro que en inglés es interesante también que hay la distinción entre to play y el juego. Se me olvidó ahora la palabra, tú conoces mejor el inglés, pero es el juego mismo, game. Sí. Y eso es interesante también, como que en el fondo ¿quién juega? ¿Quién juega el juego? ¿Quién No, juega pero el además, juego? y además una obra es a play. Sí, exacto, claro. Y ahí, a propósito de la metateatralidad y de me voy a pegar un salto, dime tú si me fui muy para otro lado, pero a propósito de la contingencia, yo creo que hay, de la contingencia, más bien de lo que estamos atravesando como fatalidad humana, en todos los lugares. O sea, yo justo en este viaje también fui a otras partes, y bueno, y por lo que nos llega, por las informaciones, en fin, uno se da cuenta que hay como que es todavía más patente que antes, la disolución, diría yo, perdón si me enredo un poco, pero la disolución de la posibilidad de hacer metáfora del mundo. Digo, a propósito de, creo que la otra vez lo citábamos también, la reunión Trump-Zelensky, por ejemplo, claro, que a mí me marcó, a mí y a muchas personas, digo, por la brutalidad, pero aparte de la brutalidad, yo sentí que había algo que ponía en evidencia que ya no era posible hacer metáfora de lo que está pasando como horror político. Entonces, volviendo a la cuestión Está del sin juego, máscaras. digamos, exactamente, que nos quedamos sin máscara. Y en muchas obras de Shakespeare está presente esa idea de, yo diría, bueno, sobre todo ya las tragedias y qué sé yo, Ricardo III, el hombre es una sombra que camina. Además, hace poco yo aprendí que en la época shadow, sombra, era lo mismo que personaje, se ocupaba la misma palabra. Mira. Interesante. Entonces, esa A cuestión shadow como... will play the play. Exacto. Ya. ¿Cachai? Entonces, hay una cuestión como que nos quedamos sin máscara. Nos quedamos sin máscara y estamos solos en un teatro, en Macbeth. Al final muere Lady Macbeth y se queda Macbeth solo y después muere él. Pero hay una cuestión que es como que se desarmó el juego. Claro. ¿Cachai? Como que a propósito del game y el play, como que seguimos play cuando el game... It's over. It's over. Con esa pregunta los dejamos. Ahora, me quedan 10 minutos aún, Sí. y quiero ir a la segunda parte, que tiene harto que ver con lo que estabas diciendo ahora, así que le hiciste el caminito, que tiene que ver con el poder. Porque tú decías que una cosa que puede ser contingente tiene que ver con esta idea como de serialidad, ¿cierto? De ritmo, de personajes que entran y salen, que les podemos seguir el camino, etcétera. Pero otra cosa tiene que ver, y ahí también vuelvo a lo pop, con el poder, porque si uno ve una cosa como Black Panther, Marvel, es absolutamente shakespeariana. Y muchas otras, ¿no? Que tienen que ver con ciertos caminos del héroe que están cruzados por la pelea por el poder y con este padre que reconoce o no reconoce a alguno de los hijos, con los hijos que pelean por el poder. Hay una cosa que desde ya el siglo XVII, ¿cierto? Venía dando vueltas, y quizás de antes, pero que Shakespeare la pone ahí. Entonces de ahí en adelante nosotros hablamos del drama shakespeariano, ¿no? Y que creo que también hoy día tiene tremenda contingencia. Sí. O sea que, claro, una vez más, yo creo que vuelvo a esta palabra que es súper redundante lo que voy a decir, que yo encuentro muy pertinente, que es la cosa del campo de pertinencia. Como que a propósito de lo pop y de por qué ciertas cosas resuenan en ciertos territorios, en ciertas épocas, creo que en Shakespeare se va a encontrar siempre qué es lo que hace clic, qué es lo que vibra, digamos, como con la sensación ambiente. Y claro, yo voy a volver al tema anterior a propósito del poder, que en el fondo, que también el poder es un juego de rol, y que en la medida que tú desnudas
ese juego de rol, ves que el poder es una construcción también. Entonces, no sabría mucho más para dónde llevar el asunto de por qué ahora sería más pertinente que hace 10 años. Yo creo que cada cierto tiempo vuelve Shakespeare tanto con el asunto como de velar, de mostrar la construcción. En el fondo es, porque al decir poder también es no solo las personas que lo personifican, que lo encarnan, sino también toda la construcción social que deriva, digamos. Y ahora pienso en algo que no comentamos antes, que esta cuestión que ocurre, por ejemplo, bueno, en Noche de Reyes, que tú la viste, del travestismo, el travestismo de género, pero además hay en varias obras de él hay travestismos también, de travestismos de clase, y que en general van ligados además, ¿no? Como el ballet, ¿no? El servidor, digamos, que está disfrazado de doncella. De doncella o de señor o de príncipe. Entonces, esa puesta en evidencia de que lo que nos parece ser estructural, o sea, de bien estructural, porque cada cual se toma por quien se supone que es en el rol. ¿Se entiende lo que quiero decir, o no? O por lo que o lo que cree que se espera del rol. O lo que cree que se espera del rol. El caso de Claudio en Hamlet, por ejemplo, es interesante. No sé si nos queda tiempo para desarrollarlo porque es medio es más 7 minutos. Es más confuso. Ya. Dos charlas TED. Pero no tengo ese talento. Ahí es interesante porque es como que uno diría que es el único que no logra actuar. Claudio. Es que Hamlet da para tanta para cosa. Un montón. Pero digo, porque efectivamente la cosa más evidente de metateatralidad en Hamlet es esta invitación de los cómicos que hacen la parodia, un poco la farsa, delante de Claudio para desenmascararlo. Pero aparte de eso, casi desde el inicio está Claudio, también que es el asesino del rey. Exactamente, el hermano asesino. Bueno, el Rey León nos puede dar señales al respecto. ¿Viste? Sí, es que Shakespeare mismo toma mitos también, sí. Entonces, bueno, es una pasación, digamos, de mitologías que nos constituyen. Y bueno, a lo que iba con Claudio es que y digo de que todos están jugando un rol. Parte con Hamlet mismo, todo el mundo duda de si Hamlet finge locura o si está loco, lo que al final da lo mismo, y esa es una cuestión súper interesante del teatro. Hago un pequeño paréntesis. Ayer fui a ver una película maravillosa, por favor, cuando la estrenen vayan, se llama Polvo Serán, actuada por Ángela Molina, una gran actriz española, y nuestro queridísimo y admirado Alfredo Castro. Hago la referencia a esa película porque es muy interesante ver ahí el asunto de que son actores, ambos, actriz y actor, y la única manera de acceder a algo así como una verdad interior es fingiéndola. Sí. Esa paradoja no vamos a tener tiempo de desarrollarla mucho, pero a lo que quería apuntar con la cosa del juego de roles y lo que ocurre con Hamlet, por ejemplo, en particular, es que da lo mismo si viene desde fuera el rol o si es una locura genuina, porque el hecho de actuarla la vuelve verdad. Claro, porque finalmente se manifiesta. Activa. Develan hechos. Exactamente, y además porque estamos constituidos en el fondo de nuestros gestos, de nuestras palabras, entonces terminamos como adheriendo de todas maneras a ese rol. Ahora, tengo un pelo más que echarle a esta sopa. Sí, o sea, yo por favor, pero no sé si nos queda rápido. 5 minutos. Las mujeres. Porque estaba pensando, para mí Lady Macbeth es un personaje increíble, pero también las brujas en Macbeth, ¿no? Las brujas son muy interesantes. Entonces, estoy pensando en el poder, como lo entiende Shakespeare, no es solamente
quien ejerce, quien está en el lugar, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Del rey, sino también quien es el Pepe Grillo del rey. Por supuesto, claro. Y, por ejemplo, muchas mujeres, también la reina de Noche de Reyes. De Noche de Reyes, y también la reina Noche de Reyes, pero también está pensando la reina Hamlet, ejercen el poder desde la sombra. Sí. Entonces, para el pueblo, ellas no son quienes ejercen el poder, pero para el que tiene el poder, ellas son quienes ejercen el poder, porque finalmente siempre lo están manipulando, Sí. lo están, bueno, y compórtate como. Entonces, una alarma respecto a esto de lo que se espera está marcada por estas mujeres que manipulan. Sí, y como nos queda poquito tiempo, ahí las personas harán sus montajes reflexivos de todas estas semillas que estamos Sí, esta cháchara que nosotros nos lanzamos. Y ojo, que nos ponemos de acuerdo. Y igual se nos va para todos lados. Igual se nos va para todos lados. ¿Qué es Julieta? Yo fui a ver Romeo y Julieta. De las que han estado ahora, ¿Sí? La que fui a ver fue Romeo y Julieta justo antes de irme. Y fíjate que Julieta es bastante transgresora. Digo, ella. Sí. No en ese rol que dices tú, como que en el fondo es un rol del bufón, ¿no? De alguna manera, es un rol que empuja, es un rol que genera rol. Sí. Las mujeres, así como su presencia Que mandatan. general, que mandatan, claro. Que son las brujas, en el Sí, fondo. pues por eso Digo, que en son el las- imaginario. Pero, sin embargo, Julieta, por ejemplo, es súper interesante porque ella es muy transgresora. Si uno va a ver sus textos, es muy insolente. Y es como yo voy por lo que quiero, chao. Yo voy por lo que quiero, digo, poniéndolo en el contexto de la época, No, y ¿no? además voy. Sí, y la madre de Literalmente Julieta, hasta la muerte. exactamente. Bueno, Romeo y Julieta, ahí hay otro temazo con qué se hace. Yo creo que es una tragedia de qué se hace cuando se ha vivido algo tan, cuando se ha tocado a la intensidad del amor. Parece que después hay que morirse. ¿Después qué? ¿Después qué? Yo creo que toman esa decisión, pero bueno, ese es otro tema. Pero pero ella y su madre también. O sea, si uno compara lo que dice el padre y lo que dice la madre al momento de obligarla a casarse y qué sé yo, ahí la madre es mucho más activa. Ahora, Romeo y Julieta es anterior a toda esta otra saga de la que hablamos, ¿no? Pero cuando a lo mejor podemos volver a hablar, porque la última época de Shakespeare, que El Rey Lear, Cymbeline, son obras preciosas. Digo, a propósito de esta melancolía del hombre moderno, La Tempestad. ¿no? La Tempestad. Hoy cosas más buenas. Esa etapa que es una etapa como de una cierta ternura respecto de ese hombre moderno que se quedó sin personaje. Y frágil. Frágil, ¿cachai? Porque ahora las que están viniendo son las que los roles, está toda vuelta. Bueno, y Lear, pero Lear yo creo que ya empezamos a bajar. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir a verla y después vamos les a verla contamos. y les contamos. Pero este fin de semana vamos a ir a ver, está pasando el dato para que... Claro. Vamos a ir a ver La Mantis Religiosa al Teatro UC, que se estrena hoy, de hecho. Ah, mira. Y entonces vamos a estar hablando del gran, queridísimo, admirado Alejandro Sivic en la próxima semana. Hermoso. Que estoy muy contenta que estés de vuelta. Yo también estoy feliz. Y agradecemos a Planeta, tu hermoso libro. Viste que Planeta sacó este año una colección dedicada a Carl Gustav Jung, que además nos tiene tanto... crucemos Shakespeare con Jung. No, pues yo lo traje a colación. No, pero va a decir que mi Así opinión que era transpersonal. las relaciones entre el yo y el inconsciente es lo que se lleva a nuestra... Y aquí para que vean de dónde... Nosotros la seguimos alimentando. Claro, seguimos alimentando por si faltara alimento. Así que con eso nos vamos. Volvemos mañana. Muchas gracias, Nacho. Por tantas cosas hoy día. Hemos estado solitos con el Nacho hoy día, pero aquí, levantando el buque. Hoy día es miércoles, así que a las 13 hay programa de arquitectura en proceso, se llama. Si usted no lo ha visto, yo le recomiendo que lo escuche o lo vea en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos al decano Ernesto Silva conversando con creadores y creadoras sobre sus procesos creativos. No de la obra, sino de cómo llegas a la obra. Pero arquitectural. Arquitectura, diseño. Qué entretenido. Divertido. Así que eso es a las 13, no se lo pierdan. Y mañana yo vuelvo a las 10 con un nuevo Comunicarte. Chau.